Hola chicos y chicas, bienvenidas a la clase de hoy. Me disculpan porque hoy no tengo cámara, entonces solo me van a escuchar y bueno, y ver la presentación. Como vimos en la clase anterior, Costa Rica viene de un proceso complicado, producto de las repercusiones de las guerras mundiales, la caída de Wall Street y la crisis de los años 30 en Estados Unidos, y pues todo eso va a repercutir de tal forma que en Costa Rica tienen que recurrirse o tiene que implementarse una serie de medidas o estrategias para sacar a Costa Rica, ¿verdad?, de la crisis en la que estaba. Las clases anteriores, bueno, lo último que vimos fue la guerra civil de 1948 y las repercusiones de la Junta Fundadora de la Segunda República, el establecimiento de una nueva constitución política y, bueno, la fundación de Liberación Nacional como partido victorioso del, de la Guerra Civil del 48. Entonces, para la presentación o la clase del día de hoy, vamos a tener la etapa que sigue. La sociedad costarricense de 1950 a 1980. Específicamente nos vamos a enfocar en aspectos sociales y económicos, que es lo que evalúan en bachillerato básicamente, pero sin dejar de lado tener esa perspectiva de evolución histórica, ¿verdad? No son solo los datos económicos o los datos de qué se hizo y cómo se hizo, sino cómo como sociedad se va evolucionando. La noción del Estado, del nuevo Estado costarricense. Luego de la Guerra Civil de 1948 y la Constitución de 1949, se inicia en el país una serie de transformaciones políticas y socioeconómicas donde el Estado juega un papel sumamente importante al establecer un nuevo modelo de desarrollo. Este modelo, bueno, en primera instancia, el Estado iba a convertir lo que se convierte, se iba a convertir, perdón, en lo que se conoce como un Estado gestor o también llamado benefactor, promotor, paternalista, socialdemócrata, se le llamó de muchas formas. Ahorita se le conoce, o en términos históricos, se va a conocer como la época del Estado benefactor. Luego de 1900, o en 1950, ¿verdad? Se van a crear instituciones descentralizadas, eso significa que no le responden directamente al Poder Ejecutivo y que se dedica a ejercer funciones que antes estaban en manos privadas. Lo que va a traducirse o a reflejarse en un crecimiento burocrático acelerado. ¿Qué significa esto? Distintas instituciones que trabajan de forma distinta y que va a hacer que la cantidad de pasos, requisitos y demás mecanismos que necesita el ciudadano para poder ejercer algún trámite dentro de estas instituciones va a ser que sea un poco más lento y más largo, ¿verdad? ¿Qué también va a representar esto para efecto de largo plazo y que ahora también como para ir haciendo un ejercicio de conclusiones o de ver cómo esto se repercute a la actualidad? Bueno, el Estado va a crecer muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces todas esas instituciones están financiadas por el poder, bueno, por el poder ejecutivo, por el Estado en general, lo que va a aumentar mucho el empleo público, pero bueno, que ahora representan un problema por la gran cantidad de salarios que tiene que pagarse. No sé realmente si sea un problema o no, eso depende de la posición económica en la que se encuentre uno, pero sí van a representar un desafío para, para la economía costarricense. Algunas de las instituciones, el ICE, una de las instituciones actualmente más importantes, el suministro bueno, para suministrar energía y la telefonía, el IMBU y el IMAS, que bueno, que ambos para la asistencia social y la construcción de viviendas populares. El INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, para la reparación de la mano de obra artesanal y que lo que va a hacer y que se va a mantener hasta la fecha, bueno, cuatro instituciones que hasta la fecha se mantienen, y Recope la quinta también, pero el INA lo que va a intentar hacer es darle un oficio a la gente. Específicamente, bueno, en esta época, pensando en trabajos más artesanales. Pero la realidad es que para la actualidad, el INA trabaja, o sí trabaja, para implementar o para brindarle a la gente espacios de aprendizaje, pero
en labores tal vez no tan artesanales como cocina, para bartender, bilingüe, mecánica, computación, sistemas. Se modernizó el currículum educativo de Lina según las necesidades que se tienen en la actualidad. Pero bueno. Y bueno, y por último, el Recope, ¿verdad? Para la distribución de combustibles, que también hasta la fecha se mantiene. Otros aspectos, bueno, que va a contemplar la nueva constitución como parte de un nuevo modelo estatal van a ser los siguientes 4 puntos. El primero va a ser la nacionalización de la banca y la prohibición de que los bancos privados pudieran recibir depósitos a la vista. La nacionalización de la banca va a ser muy importante para proteger los recursos costarricenses. Otro punto importante en la Constitución, las garantías sociales y económicas, producto de las iniciativas del expresidente y perdedor de la guerra civil, Rafael Ángel Calderón. Como tercer punto, bueno, elevar la categoría de las municipalidades a entes autónomos, lo que les permite gestionar a nivel interno lo económico, lo social, lo cultural. Y es un modelo que se mantiene hasta la fecha. Y por último, bueno, la creación de la Contraloría General de la República, que es la que se encarga de revisar que todas las instituciones y poderes de la República estén siendo administrados de la mejor forma posible. El servicio civil, que es donde los profesores y algunas otras carreras, la verdad no estoy seguro cuáles, estamos inscritos. Y bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones como el ente principal para poder llevar a cabo las elecciones de forma transparente. El Estado, por lo tanto, va a pasar a ser el máximo empleador de mano de obra calificada y de profesionales. Médicos en la caja, los agrónomos para... No recuerdo el nombre de la institución, pero es el instituto... Antes se llamaba el MAC, ahora se llama el MAC, antes tenía otro nombre, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Agrónomos, ingenieros en el ICE, educadores en el MEP, lo cual va a generar que se desarrolle la clase media. ¿Por qué? Porque la gente tiene empleo calificado, pagado por el Estado, lo que le permite acceder a dinero y tener ciertos privilegios o ciertos beneficios, como, bueno, a partir de los ingresos, vivienda, educación, salud, generando un grueso de clase media. El Estado, por lo tanto, bueno, va a asumir proyectos de magnitud sin contar la capacidad económica necesaria, lo cual va a provocar un gran endeudamiento externo e interno, pero que vamos a ver las repercusiones casi que hasta los años 80, por lo menos de forma directa. El Estado también, bueno, va a impulsar una política agresiva para evitar el descontento social y combatir las maniobras del Partido Comunista. ¿Cuáles son las maniobras del que el Partido Comunista y que el gobierno tanto les tenía miedo? Bueno, que el salario digno, jornadas laborales y demás. ¿Cuáles van a ser las medidas del Estado? Bueno, aumentar los salarios de la clase, de la gente que trabaja para el Estado, que bueno, va a ser una buena parte de la población. Construir hospitales, clínicas, colegios y las políticas de vacunación que hasta la fecha se mantienen. El Estado benefactor va a alcanzar su máximo apogeo de 1970 a 1978. Esta época es en la que la clase media se va a ver más favorecida por este tipo de medidas, pero también es la que más se va a ver afectada posteriormente con la caída o con el debilitamiento del Estado benefactor. Pensemos el Estado benefactor, como se decía al inicio de la diapositiva, como paternalista, ¿verdad? Como esto, o maternalista, como lo queramos ver, ¿verdad? Como esta figura que va a chinear a sus ciudadanos, ¿verdad? Y darles la mayor posibilidad o el mayor ingreso, la mayor cantidad de recursos para para apoyarlos, ¿verdad? En los distintos espacios en los que necesiten. Y esto no es viable en términos económicos debido a que Costa Rica no contaba ni cuenta con los recursos para llevar esto a cabo. Por eso es que el Estado benefactor va a caer. Es importante que nosotros tengamos claros que la Constitución Política de 1949 va a marcar el cambio de un Estado liberal, que era lo que Costa Rica tenía antes de la Guerra Civil, a un Estado social de derecho.
en en las décadas de 1950 a la 1980, vamos a tener un modelo económico que busca la diversificación de la producción y el modelo de sustitución de importaciones. Eso es un momento importante para comprender cómo era que Costa Rica se mantenía económicamente durante estas 3 décadas. Por lo tanto, bueno, el modelo de sustitución de importaciones va a buscar el desarrollo de la industria, iniciando bueno, en 1950 al implementarse el modelo de sustitución de importaciones, que es una alternativa de progreso bueno, para la región por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, institución o organización que se mantiene en la actualidad. Este modelo económico, bueno, como su nombre lo indica, va a buscar sustituir las importaciones de bienes industrializados y generar desarrollo hacia adentro. Por ejemplo, textiles, refrescos, jabones, entre otros. Al modelo de sustitución de importaciones se le denomina también como el modelo de desarrollo hacia adentro, ya que se pretendía fortalecer el mercado interno del país y generar una alternativa frente al modelo agroexportador al promover la industrialización del país. Entonces, después de toda esta paja que acabo de hablar, ¿qué es lo que significa? Recordemos en clases anteriores, en lecciones anteriores, Costa Rica lo que tenía era el modelo agroexportador. Café, banano, piña más reciente, flores, ¿verdad? Costa Rica tenía 2 principales productos, café, banano y otros productos agrícolas que también exportaba, pero café y banano son su fuerte. Eso es lo que se exportaba. Los economistas, la gente que trabajaba en Costa Rica con estos productos se dio cuenta, son productos vulnerables, no son productos de primera necesidad, con cualquier crisis, con cualquier cosa, nos vamos a ir de rabo. ¿Por qué? Porque no tienen una capacidad para poder sustentar la economía de un país. Es por eso que Costa Rica va a cambiar del modelo agroexportador al modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué significa el modelo de sustitución de importaciones que acabo de explicar? El modelo de sustitución de importaciones lo que va a hacer es, si nosotros traemos, en ese entonces tenemos que tener claro que la producción china o de asiática de productos manufacturados en gran medida existía, pero no tanto como ahora. ¿Ok? Entonces, de Estados Unidos, por poner un ejemplo, venían pantalones, venía ropa. Importar esa ropa era muy caro. Y aparte, solo representaba un gasto, ¿verdad? El tener que traer los bienes manufacturados. Pero eso es solo de ropa. También podemos hablar de electrodomésticos, eh, productos como alimenticios, ¿verdad? Cualquier tipo de comida. Textiles, ¿qué más decía por acá? Se me recuerdo. Todo el tema de envasados, productos para limpieza y demás. ¿Qué es lo que va a buscar Costa Rica entonces con el modelo de sustitución de importaciones? Tengamos claro esto. Estados Unidos principalmente, pero casi que toda la región, van a traer productos que no representan, que solo representan un gasto. Por lo tanto, el Estado lo que decide es fomentar que exista industria en Costa Rica. Entonces, ya no vamos a tener que importar, por poner un ejemplo, vamos a tener que importar camisas de botones, sino produzcamos las camisas, por lo tanto le damos empleo a gente que trabaja en estas fábricas, trabaja en las maquilas y recibimos las ganancias directamente de la venta de esas camisas. Por lo tanto, generamos industria, generamos empleo. Y así va a pasar con galletas, la existencia de Jax, por ejemplo, los productos Jax o los Tosti, ¿verdad? Que son productos que nacen en Costa Rica y Dos Pinos, por ejemplo, otro producto muy importante que nacen en Costa Rica, producto de este modelo de sustitución de importaciones. Ya no vamos a importar, sino vamos a producir acá lo que necesitamos. Para implementar este nuevo estilo económico fue importante la participación del Estado, específicamente a través de una banca nacionalizada que le permita a la gente acceder a créditos para la industria. Además, bueno, instituciones autónomas van a estimular las condiciones materiales
Por ejemplo, y esto es muy importante, el Instituto Costarricense de Electricidad va a proveer, perdón, la energía. La refinería costarricense de petróleo y Recope va a proveer o va a ser fundamental en el área de combustibles y otros derivados que son necesarios para la industria. Por lo tanto, esto va a permitir que el Estado se convierta en un gran empleador. La gente trabaja para el Estado. El sector público va a crecer y se va a diversificar de forma importante, específicamente entre las décadas del 50 y el 70. Los trabajadores del Estado constituían el 10% de la fuerza laboral y el gasto público aumentó, sí, bueno, y va a aumentar, y más de 50 instituciones fueron creadas en los 20 años mencionados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Estado creció y creció un poco de forma apresurada y tal vez irresponsable, porque ahorita tenemos las consecuencias, ¿verdad? De la responsabilidad de esto y otras cosas que van a pasar, más adelante vamos a hablar, pero habla de evolución, de crecimiento como país autónomo, ¿verdad? Capaz de tomar sus decisiones, de madurar como país. Para 1950, Costa Rica tiene 130 años de ser una república independiente, ¿verdad? Y después recordemos que, espero que en algún momento hayan visto esto en alguna otra materia, en algún otro nivel, Costa Rica, después de la independencia, después de 1821, no es un estado 100% autónomo, porque primero pasa a ver si forma parte de Guatemala o no, el Imperio de Iturbide en México, como que hay un periodo histórico en el que Costa Rica todavía no termina de arrancar, ¿verdad? Es hasta finales de la década de 1870 que ya Costa Rica se encamina hacia ese proceso. Entonces estamos hablando de que el país es un país muy joven en términos políticos, en términos económicos, ¿verdad? Entonces es crear de la nada instituciones, crear de la nada espacios, financiar, buscar el financiamiento para que la gente trabaje, un país que está creciendo poblacionalmente y que recordemos al puro inicio, hablamos del baby boom, esta época en la que la gente se reproducía como conejos y tenía muchos hijos porque tenía la capacidad para hacerlo. La década de los 50, la década de los 60, la década de los 70 era esto, la gente podía trabajar, tenía un buen acceso a distintos bienes, por lo tanto tenía muchos hijos porque podía tenerlos. El modelo de institución de importaciones va a hacer que el Estado, bueno, establezca leyes con el fin de estimular la actividad industrial. La más importante fue la Ley de la Protección de la Industria de 1959, la cual otorga exoneraciones fiscales, o sea, los impuestos que hace que no paguen impuestos a los sectores industriales. Y además estimulaba una educación técnica para solventar las necesidades del recurso humano que requería el modelo de desarrollo. ¿Qué es importante que tengamos claro? El modelo de sustitución de importaciones necesita mano de obra, ¿verdad? El modelo de sustitución de importaciones está apoyado por el Estado, en alguna medida financiado por el Estado, pero es industria privada. Es gente que decidió tener su maquinaria, su fábrica o corporaciones que se unieron y van a ir desarrollando industria. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente operaria para estas fábricas necesita ser gente calificada, o sea, que tenga algún conocimiento, que tenga experiencia o que tenga saberes en el área específica. Por lo tanto, en conjunto con el modelo de sustitución de importaciones, hay un proceso de educación y de capacitación muy importante, en el que la gente aprendió un oficio, porque mucha gente antes pertenecía a algún gremio artesanal o agrícola y ahora estaban dando un salto hacia ser obreros, hacia ser operarios en fábricas, en maquilas, en un trabajo que era muy distinto a lo que estaban acostumbrados. Entonces, bueno, esto va a generar que exista un proceso que se justifica o que va acompañado con la creación del INA, ¿verdad? Que hablamos en las dispositivas anteriores y que va a permitir que la gente pueda aprender un oficio más técnico, ¿verdad? Y convertirse en mano de obra eh, calificada. El modelo de sustitución de importaciones, bueno, va a generar los siguientes cambios en el país.
Es importante que tengan claro estos cambios. Va a haber una aplicación de la estructura productiva con la industrialización. Se dinamizó la economía, hay una mayor oferta laboral, va a mejorar las condiciones de vida de los costarricenses al tener nuevas opciones de desarrollo económico. Se propició la inversión de capital extranjero, permitiéndole controlar el desarrollo industrial, afectando la autonomía que pretendía el modelo de sustitución de inversiones o importaciones. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces habían fábricas como, por ejemplo, Levi's. Levi's estuvo aquí en Costa Rica y pues vino aquí a poner una fábrica. El capital que se buscaba o el dinero que buscaban que se quedara acá, no necesariamente sucedía, porque sí, estaban dando el empleo a la gente, estaban solucionando ese gran problema, la gente tenía su ingreso, o adquirían un oficio, ¿verdad? Pero el dinero igual seguía saliendo, porque el capital es extranjero. Esto va a ser uno de los principales problemas que va a tener, que si bien ahora es visto como positivo que haya inversión extranjera por la crisis que enfrenta Costa Rica, en este momento esto va en contra de lo que buscaban la gente que propone, ¿verdad? El gobierno, quienes proponen el modelo de sustitución se ven afectados directamente por la inversión extranjera, ¿verdad? Porque no es plata que se está quedando acá. Va a haber una disminución de impuestos a las empresas inversionistas en el área industrial, lo que va a bajar los aranceles, ¿verdad? Que son los impuestos de los productos exportados y las materias primas importadas. Esto es muy importante, bueno, que exista una legislación de carácter proteccionista para el nuevo sector económico. El Estado va a buscar proteger a la industria, eso es lo más importante. La educación, como ya les acabo de comentar, se va a desarrollar específicamente la educación técnica para estas nuevas necesidades, ¿verdad? Para suplir estas necesidades. Va a haber participación en el país, en el mercado común centroamericano, que es una zona de intercambio económico regional implementada en Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, y que va a buscar que la producción y la distribución de lo que se desarrolla a nivel interno sea más barato en el área. Un ejemplo muy grande y que ha persistido a través del tiempo, ¿verdad? Son los productos Diana. Por ejemplo, Diana, si no me equivoco, son salvadoreños, y si no son de salvadoreños, son guatemaltecos, pero estoy casi seguro que son salvadoreños, que son productos que se desarrollan en la región, que se distribuyen en casi toda la región, y bueno, después de que cae el modelo de sustitución de importaciones, se mantienen. De nuevo, productos Diana. O otro producto importante, bueno, va a ser Dos Pinos, por ejemplo. En varios países de la región vamos a encontrar productos lácteos de la marca Dos Pinos. Otro punto importante, y tal vez esto para explicar el cambio laboral que implica el modelo de sustitución de importaciones, va a ser la migración del campo a la ciudad. La gente va a dejar de trabajar la tierra para trabajar en esas industrias. ¿Por qué? Porque si bien tal vez sea igual remunerado, es mucho menos frágil y mucho menos pesado para el cuerpo. Trabajar la tierra es muy difícil. Trabajar en las fábricas no es fácil tampoco. También es muy complicado. Con las condiciones ergonómicas pues, no son las mejores para la espalda, para las piernas, las rodillas y demás. Pero la tierra es muy cansado. Los horarios son muy distintos. En la tierra el agricultor tiene que trabajar todo el tiempo. No hay descanso. Quienes trabajan en las fábricas tienen una jornada de 8 horas o 12 horas, depende de las distintas regulaciones. Y una vez que salen, ya no tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, las condiciones laborales de la gente van a cambiar y eso va a hacer que la gente migre del campo hacia la ciudad, aparte de que hay más ofertas laborales y la gente está creciendo, ¿verdad? Las poblaciones están creciendo. Con el proceso de industrialización, ese sector va a aumentar su participación en la economía nacional, pasando de ocupar 24.000 personas de 1964 a 120.000 en 1980. Asimismo, logró estimular la producción local, que fue un factor relevante para el cambio. Va a generar trabajo, va a mejorar las oportunidades socioeconómicas de los costarricenses y va a ampliar el mercado nacional.
Como consecuencia, bueno, como las consecuencias que vamos a tener del modelo de sustitución de importaciones va a ser la siguiente. Se va a ampliar la estructura económica. Eso es una consecuencia positiva, realmente. Hay un desarrollo industrial en Costa Rica, un desarrollo industrial que ha llegado al punto de que en la actualidad tenemos la industria o la producción de los microchips de Intel, que eso es uno de los grandes empleadores que tiene el país. La inversión extranjera va a ser bastante importante. La generación de empleo, como siempre, lo que busca este modelo es que la gente pueda suplir sus necesidades y uno de esos mecanismos o uno de esos medios va a ser, bueno, mediante el empleo. Las migraciones hacia el espacio urbano, que no solo van a significar que la gente deje de vivir en los campos, sino también van a significar que los anillos o los centros urbanos de San José específicamente se expandan, ¿verdad? Entonces, ya para la década de los 80, espacios como Atillo, como Desamparados, van a empezar a tener mucho más fuerza porque la gente que estaba migrando, pues ya no cabe en el centro de San José, tiene que ir a buscar otros espacios y es donde se crean los anillos periféricos. Los anillos periféricos, imaginemos un círculo central que va a ser San José y los anillos periféricos son los círculos que se van abriendo alrededor de la capital o del centro de la capital a otros espacios. Por ejemplo, Los Atillos es un proyecto económico de vivienda en la que se le dio casa a muchas familias y que hasta la fecha todavía siguen viviendo en la zona, pero también tenemos gente que migró hacia Guadalupe, los Atillos, Guadalupe, Desamparados, Barrio Cuba, Barrio México, San Pedro y esta zona todavía no, digamos, como esta parte oeste, perdón, de San José, ¿no? Alajuelita incluso, son sectores donde la gente empezó pues, a migrar. Y por lo tanto va a haber cambios en las condiciones de vida de la gente. Positivos, sí, en gran medida, porque bueno, en San José o en zonas más industriales, tienen acceso a educación para sus hijos, acceso a salud pública con la caja, eh, todos los beneficios de las garantías sociales que tiene trabajar para una fábrica o para la industria y que la tierra no necesariamente le brinda esas condiciones a quien es dueño de tierra, ¿verdad? Entonces las condiciones de vida de la gente van a cambiar en buen sentido mientras el modelo estuvo dando frutos. Después vamos a ver que esto para la década de los 80 va a ser complicadito. Junto con el modelo de sustitución de importaciones vamos a tener la diversificación agrícola. El modelo de agroexportador no estaba dando resultados, ¿verdad? Ya sabían que era vulnerable y por lo tanto se crea un proceso en el que se diversifica la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser distintos productos los que vamos a ofrecer, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, bueno, vamos a introducir productos como la caña de azúcar o la producción de carne a la oferta agrícola que tenía Costa Rica para la exportación de los mercados externos. Y además, bueno, disminuir la dependencia de los productos tradicionales, como ya mencioné anteriormente. No obstante, la concentración de la ganadería y la producción azucarera van a quedar en pocas manos. ¿Por qué? Porque esto es muy caro. Producir carne, tener ganado, mantenerlos y todo lo que conlleva la producción de carne y de lácteos es muy caro. Hay gente que de por sí ya tenía dinero. Y la caña de azúcar también, las condiciones para trabajar la caña son bien complicadas, físicamente es peligroso por la quema que se hace, entonces no es cualquiera, ¿verdad?, el que se dedica a esto. Es bueno para el país por un tema de impuestos y demás, pero tampoco representan la mayor oferta laboral, ¿verdad?, para los costarricenses. Por lo tanto, bueno, el Estado va a promover una política de modernización agraria con una mayor inversión económica en el sector sí, en el sector económico y con una modernización del proceso. Vamos a introducir tecnología entonces en la agricultura, vamos a introducir infraestructura, lecherías, maquinaria para la siembra, para la cosecha, todo eso va a hacer que se pueda mecanizar el proceso agrícola
que sea menos pesado para el agricultor, aunque no va a dejar de serlo, y pueda, y lo más importante, pensado, ¿verdad? Desde la economía capitalista que están pensando en que se haga de la forma más rápida, que haya mayor ganancia y de la forma más rápida posible y generando, bueno, más producto. Un inconveniente que va a presentar este proceso de diversificación agrícola va a ser el proceso de modernización, ya que el proceso de modernización, al existir nuevos recursos, nueva tecnología que sustituye la mano de obra, va a afectar directamente al campesino, ¿verdad? Al agricultor, y por lo tanto va a haber menos, o se va a necesitar menos mano de obra. Y por supuesto, la mano de obra se va a prescindir porque es más caro. O si se reciben menos ganancias al tener que pagarle a más gente. En general, la denominada diversificación agrícola va a tener tres características. Recordemos, es importante. La primera característica, el aumento de actividades no tradicionales en el sector agrícola. Caña de azúcar y carne, principalmente. Segunda característica, hacer el país menos dependiente de la producción bananera y cafetalera, porque el azúcar se utiliza todavía para más cosas que lo que se utiliza el café y el banano, por ejemplo. Y la carne, si bien es un bien caro, es mucho más consumida en otros espacios y no como el banano, que era una fruta, y el café, que era si bien era muy consumido, pues son productos que no son de primera necesidad. Y por último, y como tercera característica, el estimular el intercambio comercial externo en nuevas áreas. O sea, incursionar en espacios distintos económicamente hablando. ¿Cuáles van a ser las grandes repercusiones sociales del modelo de sustitución de importaciones y el Estado benefactor? Esos son los primeros pasos, ¿verdad? Las primeras evidencias que va a tener el país, o los cimientos que tiene el país, mejor dicho, a la sociedad que tenemos hoy ahorita. Todas estas repercusiones, de forma negativa y de forma positiva. La primera parte, bueno, va a ser la educación y la movilidad social. En la Constitución de 1949 se trazan los principios de la educación bajo el modelo de desarrollo que proveía el país. En general, el Estado va a asumir una mayor participación en la educación y a su vez una mayor inversión educativa. La educación durante el periodo de 1950 y 1980 se va a democratizar. ¿Qué significa esto? Que hay mayor acceso y hay mayor cobertura en el país, creando instituciones en todos los niveles, primaria, secundaria y educación superior, que son las universidades. Y la apertura de distintas modalidades. Educación técnica, educación agropecuaria, educación superior, bueno, en las universidades. Y bastante tiempo después, bueno, la introducción del inglés como, como una búsqueda de la educación bilingüe, que es producto de lo que se busca ahorita, pero bueno, eso es un tema para después. La educación se va a convertir en un instrumento requerido para los cambios que necesita el país, tanto a nivel de la industria y las modificaciones productivas, como con el intercambio del Estado y las instituciones autónomas. Con este objetivo, bueno, se va a crear el Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿verdad? Como ya lo vimos anteriormente, el INA, y se va a incrementar la enseñanza técnica industrial en los colegios de enseñanza media, como los colegios técnicos de Jesús Ocaña en Alajuela, en Calle Blancos y en San Sebastián. Colegio técnico de Calle Blancos, que es de los tres estos, sé que todavía, es el que sé que todavía existe, y bueno, tengo amigos incluso que salieron de ese colegio, y lo que hace es prepararlos por lo menos en la actualidad, mecanografía, o por lo menos, bueno, daba mecanografía, creo que ya eso se ha dejado un poco de lado, la mecanografía, la gente que se encargaba o sabía utilizar las máquinas de escribir. Eh, Creo que contabilidad es una de las enseñanzas técnicas que dan, reparación de todo lo que es mecánico, especialmente como refrigeración y aires acondicionados y demás, dibujo arquitectónico, que eso es para la gente que asiste a los arquitectos con el dibujo. Eh, Creo que había un espacio, si no me equivoco, era diseño de modas o algo así, que hay gente que aprende a confeccionar ropa, y no recuerdo cuáles eran las otras
especialidades técnicas, pero bueno, le brindaban una oportunidad distinta al estudiante que no podía acceder a educación, porque acceder a educación superior, aunque también es gratuita, es bastante más complicada. La educación, por lo tanto, bueno, se va a convertir en un medio de progreso social y de obtener mejores condiciones de vida para la población costarricense. Por ejemplo, con la disminución de los índices de analfabetismo, Costa Rica es uno de los países con menor nivel de alfabetismo en la región, definitivamente, y en el mundo tampoco estamos, ay, perdón, se me pasó la diapositiva, y en el mundo tampoco estamos tan mal. Para la década de los 80, definitivamente estamos de los primeros lugares del mundo en términos educativos, ¿verdad? Ya que al ser educación gratuita se marcaba un precedente muy importante en cuanto a la oportunidad, sí, la oportunidad que tenía la gente de poder acceder a educación de forma gratuita. Y bueno, va a generar o va a preparar a los profesionales que eran necesarios para también promover el cambio, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver la educación como una herramienta, ¿verdad? No solo como un gasto, como una inversión, sino también que al yo generar mejores profesionales en todas las áreas del saber, el país va a crecer, va a mejorar. ¿En qué? O debido a qué? A que esta gente al insertarse al mercado laboral y estar más capacitada, al ejercer cargos públicos o puestos de liderazgo, van a tomar decisiones importantes para promover el cambio y se espera o se esperaba el ascenso social. Eso quiere decir que la gente no se estancara en pobreza, sino también tuvieran oportunidades de salir de acá. Lo que pasa es que con el pasar de los tiempos, bueno, está cambiado un poquito. Otra de las repercusiones que tenemos, bueno, va a ser la ampliación en los servicios de salud, específicamente y sin duda de las instituciones más importantes, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en los años 40 y que, bueno, paulatinamente las condiciones de la salud de la población iban a ir cambiando. Se va a dar una mayor inversión en el área de la salud, específicamente con la creación de clínicas, hospitales especializados y hospitales regionales. Además, bueno, se va a generar el desarrollo de programas de información a la ciudadanía que va a permitir la prevención de ciertos males, junto con políticas de vacunación que va a generar como resultado la erradicación de algunas enfermedades. Como consecuencia de la ampliación de la estructura y la implementación de políticas de salud, bueno, vamos a encontrar los siguientes 5 puntos. El primero va a ser el aumento de la esperanza de vida, producto o beneficiado con la erradicación y el control de ciertas enfermedades. Eso quiere decir que la gente va a vivir más años. Va a aumentar las condiciones de la salubridad, producto o resultado de los programas de alcantarillado público y las letrinas. Eso quiere decir que es un mejor manejo de aguas negras y que la gente se expone menos a estas aguas contaminadas y eso va a mejorar las condiciones de vida de las personas. Un mayor acceso a servicios de protección por parte de la población, específicamente eso tiene que ver con el tema de la universalización de los servicios de salud y, eh, y una mayor cobertura, ¿verdad? En las distintas provincias y distritos de Costa Rica. Además, bueno, vamos a encontrar con una disminución en las tasas de natalidad y de mortalidad, específicamente con los programas de salud preventiva y de vacunación masiva. Y por último, bueno, como consecuencia de todos los aspectos anteriores, la calidad de vida en general va a mejorar. Y eso es muy importante para entender el por qué también la población costarricense va a mejorar va a aumentar, perdón, de forma considerable. Por lo tanto, bueno, los 2 puntos anteriores van a facilitar o van a producir o influir de forma directa en el incremento de la clase media costarricense, producto de las nuevas acciones implementadas por el Estado costarricense, la nacionalización de la banca, la creación de instituciones autónomas, la aplicación de los servicios de salud, el desarrollo educativo, el desarrollo económico, producto relacionado con la industrialización y la diversificación agrícola. Además, se va a cambiar radicalmente las condiciones de vida de la población costarricense, económicamente, socialmente y en términos de salubridad.
Como resultado de la modificación de la estructura productiva y un Estado más solidario, aparecen nuevos grupos sociales que constituyen una numerosa clase media, que van a participar en la vida política y económica del país y van a propiciar estabilidad social. Otra de las repercusiones que vamos a encontrar, que esto es un proceso muy importante que se mantiene hasta la fecha, bueno, va a ser la creación y la diversificación de partidos políticos, pero específicamente la consolidación de dos partidos específicos. Curiosamente, los dos partidos o los dos grupos relacionados con la guerra civil. Luego de 1950, el régimen de partidos políticos en nuestro país se va a caracterizar por la presencia fuerte y dominante del Partido de Liberación Nacional, que desde 1953 hasta la actualidad ha ganado 7 veces las elecciones. Luego, la oposición se iba a caracterizar por la dispersión, donde el antiguo Partido Republicano Nacional se va a mantener en la escena política con distintos nombres y unidos a otros grupos hasta la década de los 80, con la fundación del Partido Unidad Social Cristiana. Estos dos partidos fueron los responsables de los aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Si se quiere, o que van a dar inicio al Estado gestor. El 21 de junio de 1948, la Junta de Gobierno va a nacionalizar las instituciones bancarias privadas en el país. Es decir, se va a crear el Banco de Crédito Agrícola, el Banco Anglo-Costarricense y el BCR o el Banco de Costa Rica. En enero de 1950, la Asamblea Legislativa va a crear el Banco Central de Costa Rica como cabeza del sistema bancario nacional y el encargado de dirigir la economía y la emisión de la moneda. De la moneda estamos hablando de cualquier moneda de intercambio, ya sean billetes, monedas, demás. Entre las justificaciones, bueno, que va a tener la Junta de Gobierno para tomar dichas decisiones van a estar las siguientes. La necesidad que tienen todas las actividades comerciales del crédito bancario, por lo que no se puede estar en manos privadas. Además, no es justo que las ganancias de los bancos, garantizadas por el Estado y el ordenamiento social, pertenezcan a los accionistas, o sea, a quienes manejan los distintos bancos, sino que deben convertirse en el ahorro nacional, cuya inversión debe estar dirigida por el Estado. De la mano vamos a tener entonces dos partidos políticos principalmente, el Partido Republicano, que va a cambiar de múltiples formas hasta convertirse en la unidad, ¿verdad? En el Partido de Unidad Social Cristiana, el partido que conocemos hoy, y el Partido de Liberación Nacional, que viene, ¿verdad? También de la reunión o de la aglomeración de dos grupos o tres grupos importantes, ¿verdad? Que vimos en las elecciones anteriores y que van a repartirse el poder. Junto con la dirección, ¿verdad? De estos dos partidos, vamos a tener una nacionalización de la banca, lo cual va a influir directamente en la forma en la que se desarrolla la economía costarricense. Si no me equivoco, ese es el último punto de las repercusiones sociales, ¿verdad? Vamos a encontrar el comercio exterior en cuanto a importaciones y exportaciones. El comercio exterior, bueno, va a ser entendido como los intercambios, ¿verdad? Que realiza un país con otras naciones, donde las exportaciones corresponden a las ventas y las importaciones a las compras. En primer lugar, en el periodo de 1950 a 1979, el valor de las exportaciones se va a caracterizar por los siguientes puntos. A grandes rasgos, ¿verdad? Para no entrar en temas numéricos, porque esto no se los van a preguntar. En Costa Rica, el principal producto de la época va a ser el café y el banano. Y el cacao, eso es muy importante. Con el ingreso al mercado común centroamericano o el MCCA, va a aumentar la exportación, incluso de estos mismos productos. Por lo que Costa Rica va a empezar a importar productos de primera necesidad, tales como frijol, maíz específicamente, y también otros, aunque no eran los principales. Y bueno, y estos sí son bastante importantes pensando en la producción industrial. ¿Cuáles son?
los metales, la maquinaria y el equipo técnico. Mucho de esto va a venir de México o de Estados Unidos. Como consecuencia entonces de estas, de las características del comercio exterior, la balanza de pagos, es decir, la relación existente entre los ingresos por un concepto de exportación y los gastos por productos importados en el periodo que estamos observando, ¿verdad? De 1950, 1979, 1980, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque las importaciones van a superar las exportaciones, sobre todo por los productos industriales y otros, que van a aumentar la cantidad de bienes importados, lo cual va a producir un déficit en la balanza de pagos. Sorpresa, hasta la fecha todavía tenemos ese déficit en la balanza de pagos. Luego, ¿verdad? Del, del modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? Todo el estado benefactor, vamos eh, a comprender cuáles son las principales características del estado empresario, ¿verdad? ¿Y cuál es la problemática? El Estado empresario es esto mismo, ¿verdad? Sustituir importaciones, el Estado como una empresa que genera trabajo, el Estado como un ente contratador de mano de obra, ¿verdad? El Estado empresario, bueno, va a corresponder a una posición del Estado con alta participación y control en la vida de los ciudadanos, al punto de participar en la gestión y administración de bienes y servicios tan específicos como los fertilizantes, la venta de pescado y otros alimentos, por solo mencionar, ¿verdad?, algunas áreas de influencia. En ese sentido, la figura del Estado empresario es fuerte. Además, se va a acompañar de una práctica monopolítica, que básicamente restringe la participación del mercado a otros oferentes. Monopolítica es que es un solo partido. Entre los años 1950 y 1970, el Estado, a manera de impulsar la economía del país, va a crear algunas instituciones y va a prestar dinero a empresarios privados para aumentar el empleo. Por otro lado, bueno, va a promover, bueno, por un lado esto, y por otro lado, va a promover la industria. De esta forma, el Estado interviene directamente en la economía del país, al apostar por crear y controlar empresas que dieran materia prima al sector privado, como Codesa, la Corporación Costarricense de Desarrollo, que es dueña de Sempasa, que esa es la empresa productora de cementos del Pacífico. Aluminios Nacionales S.A., Alunasa, Fertilizantes de Centroamérica, Fertica, y la central azucarera del Tempisque, que va a ser CATSA. Estas empresas o estas cooperativas o instituciones van a ser muy importantes para el desarrollo industrial del país y para la generación de empleos y de adquirir o generar ganancias. Es en 1973 que se da una crisis energética, cuando los precios se van a disparar de 0.8 dólares a más de 9 dólares por barril, o sea, casi más de 10 veces el valor que tenían antes. Esa situación va a traer como consecuencia el aumento de la deuda del Estado costarricense, que tenía que pagar muchísimo más por el barril de petróleo, ¿verdad? Spoiler alert, es importante tener claro que esta deuda todavía la tenemos, y eso estamos hablando del 73, ¿verdad? Casi 60 años, más de 60 años, bueno, casi 60 años después. En 1978 llega al poder el expresidente Rodrigo Carazo Odio, quien va a ser presidente del 78 al 82, y que frente a la crisis va a tratar de no pagar la deuda contraída por gobiernos anteriores con el Fondo Monetario Internacional para no sacrificar el aspecto social, o sea, no afectar la salud, la educación y la vivienda. Lo que va a ocasionar que explotara, ¿verdad? O que se desatara una crisis y que por lo tanto colapsara el modelo benefactor y empresario del Estado, ¿verdad? Tenemos que tener claro que el Estado benefactor y el Estado empresario van de la mano. Veámoslo como una casa heteropatriarcal eh, en la que nos pintan en la película, en las películas, ¿verdad? Unos padres que trabajan en algún lado, generan ingresos y se aseguran que sus hijos tengan la mejor calidad de vida.
Eso es el Estado empresario y el Estado benefactor. Por una parte tenemos el Estado empresario, que es el gobierno, los papás, trabajando, generando dinero, y por otro lado el Estado benefactor, la gente recibiendo los ingresos, para que tengamos claro, ¿verdad?, cuál es esta idea. Al no pagarse la deuda, va a poner en crisis ambos modelos. Por lo tanto, se va a generar el agotamiento del Estado benefactor, ya que a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el Estado benefactor, la economía costarricense se iba a caracterizar con la expansión de la industria sustitutiva, ¿verdad?, el modelo de sustitución de importaciones que acabamos de ver, y la diversificación de exportaciones agropecuarias y el desarrollo del sector terciario, la industria, ¿verdad?, con una amplia participación del Estado en las actividades económicas y sociales en un ambiente de estabilidad política, lo cual en términos generales, ¿verdad?, iba a crear o fomentar el crecimiento económico. Esto se va a reflejar directamente en el progreso social y va a manifestar un mayor acceso a la educación, la salud y el empleo. Sin embargo, su periodo de relativa bonanza, ¿verdad?, o de aumento económico y social, empezó a manifestar debilidades a mediados de los años 70. Sobre todo porque estos son los 4 puntos principales que tenemos que tener muy claro de por qué se da un agotamiento del Estado benefactor. ¿Cuál va a ser el primero de estos puntos? Bueno, el primero de estos puntos va a ser el modelo sustitutivo se respaldó en el mercado común centroamericano, cuyo tamaño no favoreció el crecimiento de la economía. Además, los países centroamericanos vivían un periodo de mucha violencia, producto por las guerrillas a nivel interno, que afectó al intercambio comercial y que era necesario para acceder a nuevos mercados. De nada sirve tener un mercado como el centroamericano si solo Costa Rica, entre comillas, va a tener estabilidad económica y social. Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todos pasaron por guerras civiles y por procesos bélicos importantes en la década de los 70s y 80s. Por lo tanto, el modelo se va a ver afectado directamente, ¿verdad? Otro punto importante para el agotamiento del Estado benefactor, bueno, el Estado va a asumir un papel regulador, concertador, benefactor, intervencionista y protagonista de la economía, o sea, todo. Y las empresas públicas van a competir contra las privadas, lo que provocó el aumento de la burocracia, o sea, el aparato estatal. Además, el proteccionismo arancelario creado para proteger los productores nacionales, más bien va a encarecer las importaciones, lo que limitó las exportaciones y las oportunidades de empleo e incidió en el aumento de los precios de bienes de consumo, incluidos los alimentos. Este detonante de que el aumento de los precios de los alimentos va a cobrar la factura a los costarricenses va a hacer que la gente desconfiara mucho del gobierno y que existiera muchísima disconformidad política, porque ya se afectó directamente a todo mundo con el tema alimenticio. Mi abuela siempre cuenta una historia de que los frijoles de los 80 eran horribles, que los importaban creo que de China, no sé dónde, y que sabían a tierra, y que usted iba al supermercado y no encontraba un montón de cosas porque era muy caro o porque no había. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos sobre la década de los 80, sobre la crisis, y era muy complicado. Salir del supermercado era que no habían cosas, ¿verdad? No existía una importación tan importante como ahorita que nosotros encontramos productos de cualquier lado. En esta época sí fue eh, mucho más complicado. Por otro lado, bueno, la dependencia, otra de las fuentes del agotamiento del Estado benefactor va a ser la dependencia del petróleo, que afectaba directamente a las arcas del Estado. Y, y el aumento del petróleo, bueno, va a causar desequilibrios en casi todos los sectores. Las finanzas, la inflación, el desempleo y la devaluación de la moneda. Y como por última característica o por último ejemplo o factor determinante para el agotamiento del Estado benefactor, vamos a encontrar que el crecimiento económico y las políticas públicas van a depender en gran medida del endeudamiento externo, que va a aumentar aceleradamente y no va a parar, y no va a mejorar, perdón, las inversiones, sino para mantener el nivel de consumo de la población. Al volverse prácticamente impagable, los organismos internacionales dejaron de proveer préstamos, afectando con ellos a todos los sectores económicos y sociales del país. En estas diapositivas, por lo tanto, bueno, vamos a encontrar un esquema que es muy importante
para comprender qué es lo que está pasando en el país. Aquí se los dejo para que ustedes lo revisen, pero bueno, a grandes rasgos muestra cuál es la evolución, ¿verdad? Luego del Estado agroexportador, luego la creación del Estado gestor o benefactor, y luego, ¿verdad? La división de este modelo familiar, ¿verdad? Que les decía, perdón, que simula una familia, que es el Estado benefactor y el Estado empresario. Vamos a hablar entonces más directamente sobre el Estado benefactor y cómo influye sobre la sociedad costarricense. Esto para la década de 1950 hasta la década de 1980. Primero vamos a hablar sobre el desarrollo social. A partir de 1949, el Estado costarricense va a asumir un papel estratégico en la creación de condiciones materiales. Esto quiere decir carreteras, instalaciones portuarias, electrificación. Y sobre salud, específicamente en saneamiento ambiental, nutrición, educación, capacitación para el mercado laboral y demás. Todas estas eran necesarias para el desarrollo para el desarrollo nacional, que tuvo como pilar fundamental la diversificación y ampliación de la estructura productiva. Entre los años 1950 y 1960 va a haber un aumento sostenido de los gastos del sector público en los distintos sectores sociales, pasando de un 9% del Producto Interno Bruto, lo que es el PIB, en 1950 a un 24% en 1980, principalmente en salud y en educación, como se muestra en el gráfico que está en el libro, el cual les invito a que vayan a revisar. La política social va a buscar mejorar la situación y ampliar la clase media. Asimismo, desde los años 50 se impulsó la ampliación de la cobertura educativa y sanitaria del país, así como una política de salarios crecientes. Los programas sociales y la modernización de la economía generaron condiciones para la movilidad social, por lo que la combinación de aspectos como educación, servicios de salud, capacitación de trabajo, programas de vivienda y ensanchamiento de la clase media. En la segunda administración de José Figueres Ferrer, el Figueres de la Guerra Civil, del 70 al 74, va a impulsar la lucha contra la pobreza y va a crear el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social. Por su parte, Daniel Oduber, en la administración de 1978, del 74 al 78, va a crear el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la FODESAF, para canalizar los recursos hacia las instituciones estatales responsables de los programas sociales como salud y alimentación. El Estado benefactor, bueno, para esta época también va a desarrollar, se va a desarrollar en dos áreas específicamente. La primera va a ser que tiene que ver con salud, específicamente con la universalización de los servicios de salud y los programas de salud preventiva, ¿verdad? Que van a buscar que la gente se enferme menos, específicamente con la vacunación y con todos los programas de vacunación que habían. Además, bueno, de mejorar los aspectos sanitarios y de infraestructura sanitaria que existía en el país para que la gente se enfermara o tuviera mejores condiciones de vida, incluso dentro de la casa. Eso tiene que ver con un tema de alcantarillado público, acceso a agua potable y demás. Además, bueno, vamos a encontrar con el desarrollo del sector educativo, específicamente con la creación o con la consolidación, mejor dicho, de la educación primaria y la expansión de la educación secundaria. Eso quiere decir que llegaba a más sectores, porque antes lo que se buscaba era que la gente aprendiera a leer, pero de nuevo, ¿verdad? Como vimos anteriormente, con el paso del tiempo, la gente o el Estado se dio cuenta que la gente ocupaba un oficio o una serie de conocimientos que le permitieran poder trabajar de forma técnica y que también se lograba mediante la secundaria. Y un factor importante, ¿verdad?, que no podemos dejar de lado, es que con el crecimiento poblacional entre la década del 60 y del 70, surge una necesidad importante de crear más centros educativos, ya que no se estaba dando abasto con los centros que existían. Por lo tanto, también entonces la educación no solo se convierte en una herramienta de ascenso social, sino que se convierte en una oportunidad de trabajo para
para la gente de la época que podía incursionar en la educación. Además, bueno, y muy importante, que se va a disminuir con la tasa de analfabetización o analfabetismo. Y importante, ¿verdad? En la década de los 60 se van a crear 3 instituciones de educación superior. El TEC, en 1971, la Universidad Nacional en el 73, la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, en 1977, y se crea la primera universidad privada del país en el 75, que sería la Universidad Autónoma Centroamericana, conocida como la UACA. Esto de la clase media es un poco largo y ya hemos redundado un poquito, entonces no lo vamos a abordar. Ya para terminar, vamos a hablar sobre el sistema político electoral y la importancia que va a tener en la década o en este periodo, ¿verdad? De 1950 a 1980. Con la creación, ¿verdad? Del Tribunal Supremo de Elecciones, se va a crear una forma de funcionamiento del sistema electoral que va a surgir luego, ¿verdad? De todos los fraudes y todos los problemas en la década de los 40. Dentro de las principales, ¿verdad? Características que va a tener el Código Electoral, que es creado o presentado en 1947 por Luis Carballo, y que va a ser colocado, ¿verdad? Dentro de la Constitución Política en el 49, producto o avalado por la Junta de Gobierno de 1948, bueno, vamos a encontrar las siguientes características. Todos los costarricenses mayores de 20 años y luego de 1971, ¿verdad? Que eso es un cambio de ley que existe. Luego del 71, todos los mayores de 18 tienen derecho y obligación de participar en el proceso electoral. Para lo cual el Estado, a través del sistema del Tribunal Supremo de Elecciones, proporcionará garantías para emitir su voto de forma libre y secreta. Otra de las características es que los procesos electorales serán organizados, dirigidos y vigilados directamente por el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene independencia en el desempeño de sus funciones. El proceso electoral costarricense, bueno, supone también la existencia de partidos políticos, por lo que la Constitución de 1949 va a garantizar el derecho de organización de todos los ciudadanos costarricenses, pese a que durante años se persiguió al Partido Comunista y que los partidos de corte comunista no tenían las mismas igualdades sociales para participar en los procesos electorales. Y por último, ¿verdad? Una de las últimas características va a ser que los gastos en que incurrían los partidos políticos serán cubiertos en gran parte por el Estado costarricense a través de un porcentaje del presupuesto nacional. Esto es conocido como la deuda pública. Sin embargo, al ser gastos tan onerosos, los partidos buscarán recursos económicos a través de cuotas y contribuciones significativas de los miembros de las clases económicamente más poderosas. A cambio de esas contribuciones, los partidos le ofrecerán puestos en la Asamblea Legislativa y designarán a los ministerios, a los ministros y presidencias ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el Código Electoral se establece que si usted tiene plata o pertenece a algún sector económico importante y financia algún partido que va a llegar al poder, puede acceder a la administración o tener cargos públicos. Lo que se vuelve bastante nepotista y el resultado o representan el resultado de muy malas administraciones a lo largo de los años anteriores. Esa sería toda la lección por el día de hoy. Yo sé que es bastante pesada. Si pueden ver el video varias veces, mejor véanlo. Si tienen alguna duda, me escriben. ¿Cuál va a ser la actividad para esta semana? Van a ser dos, muy sencillas, continuando con la idea de las semanas anteriores, ¿verdad? Con lo que les dejé hace un par de semanas. La primera va a ser un cuadro comparativo en el que establezcan no, voy a replantearlo porque me confundí. La actividad de esta semana es realizar un resumen de la clase del día de hoy, como el que se venía trabajando anteriormente, ahora sí, y ese resumen debe de incluir un cuadro comparativo o un cuadro con las principales ideas del Estado, el Estado agroexportador, el Estado empresarial o el Estado empresario y el Estado benefactor y el modelo de sustitución de importaciones.
Repito, la actividad de la semana es hacer un resumen de la clase de hoy, junto, ¿verdad? O que tenga sentido con lo que hemos venido trabajando las semanas anteriores. Y ese resumen debe de contener un cuadro en el que se expongan los principales puntos de el modelo de sustitución de importaciones, modelo agroexportador, estado empresario y el estado benefactor. Serían esos 4 puntos. Y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.